Radio Gracia y Paz, acompañándote cada día. Los himnos de siempre, escúchalos en Radio Gracia y Paz. Que Dios te bendiga. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar las tres grandes alegaciones o declaraciones que Jesús hizo en cuanto a sí mismo. Y dijimos que es sobre la base de estas alegaciones o declaraciones que podemos usar el versículo 24 de este capítulo 5 de San Juan. Dijimos que la primera alegación o declaración de Jesús es que Él es Dios y que Él puede hacer lo que hace Dios. Hay una relación y una armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Por eso, la acusación que lanzaron contra Él fue absurda. El Hijo no contradice al Padre ni el Padre contradice al Hijo. Por eso Jesús hace lo que hace Dios. Por eso Jesús puede perdonar los pecados. Luego en el versículo 20, Jesús continúa diciendo que hay una relación personal y estrecha entre el Padre y el Hijo. Tenemos ahora la segunda gran alegación o declaración aquí en el versículo 21. Leamos este versículo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús imparte la vida. Da vida a quien quiere. Si Dios levanta a los muertos, el Hijo también levantará a los muertos. Hoy en día oímos hablar mucho en cuanto al don de la sanidad, pero con ese don había también la habilidad de levantar a los muertos. Pablo levantó a los muertos. También lo hizo Simón Pedro. Nuestro Señor les dio ese don. Era un don apostólico el de sanar y levantar a los muertos. Ahora, no es nuestro deseo el de crear controversia o cosas por el estilo, pero creemos que esto ya ha pasado. El Señor Jesús, pues, levantó a los muertos. Levantó a los muertos porque Él es Dios. Y estos otros hombres lo hicieron en el nombre del Señor Jesús. Y viene ahora la tercera gran alegación o declaración. Leamos el versículo 22 de este capítulo 5 de Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Una lectura literal sería, porque ni aun el Padre a nadie juzga. El entregado ha dado todo juicio al Hijo. No solamente levanta a los muertos, sino que también juzgará algún día a todos los hombres. Los salvos y los perdidos, todos aparecerán delante de Él. No habrá solo un día general de juicio. Primero los creyentes aparecerán delante de Él para ver si reciben recompensa o no. Esto ocurrirá ante el tribunal de Cristo. Luego los perdidos aparecerán delante de Él en el gran trono blanco. Recuerde usted que el Señor Jesús no vino la primera vez a juzgar, pero vendrá la próxima vez para esto, y que todo juicio le es dado a Él. Es pues, en base a estas tres alegaciones o declaraciones, estos tres grandes principios, que sigue entonces esta maravillosa declaración aquí en el versículo 24 de este capítulo 5 de San Juan, que tanto se usa hoy en día en la obra personal. Está bien que la usemos, pero no debemos olvidarnos de respaldarla con las declaraciones que Él acaba de hacer. Leamos pues este versículo 24 de Juan capítulo 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora fíjese usted que Él dice, tiene vida eterna, lo cual indica que es ahora mismo. No vendrá, es decir, allá en el futuro, no vendrá a condenación, que es otra palabra para juicio. Ha pasado de la muerte a la vida. Ahora, ¿quién es el que dice esto? Esto es lo importante. Hace años, en una plantación de algodón en el sur de los Estados Unidos, un hombre se paró entre los que se habían acostado en sus esteras por estar tan cansados de recoger algodón, y les leyó las siguientes palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Un hombre al escuchar estas palabras se sentó en su estera y dijo, «Estas sí son buenas palabras». Pero ¿quién las dijo? El Señor Jesús, amigo oyente, alegó ser Dios y alegó también que le era posible hacer lo que hace Dios. Y eso es muy importante. Eso hace que su invitación sea gloriosa y que sus palabras sean buenas. Alega que si Dios levanta a los muertos, entonces el Hijo levantará también a los muertos. Y es basado en eso que él dice, «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna». Él levanta a los muertos porque Él es Dios. Por eso hoy en día le es posible darle a usted, amigo oyente, la vida eterna. Es tan maravilloso ver las alegaciones o declaraciones que Él hace antes de hacer su promesa, porque Él dice que Él es Dios, dice que levanta a los muertos, dice que va a juzgar. Este es el que le dice a usted que si oye su palabra y cree en Él, no vendrá a condenación. Es el mismo juez quien nos dice eso. Eso es lo que hace que estas palabras sean tan maravillosas. Volvamos ahora y leamos el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Como usted puede ver, amigo oyente, Jesús se presenta como igual a Dios. Amigo oyente, es oyendo a Jesucristo y confiando en Él que usted se salvará. Ahora Jesús hace otra gran declaración. Leamos el versículo 25 y seguidamente el versículo 28. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y luego el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, ¿qué quiere decir en el versículo 25 cuando él dice, la hora, ahora es? Bueno, nosotros estamos en ese período de la hora que viene. El versículo 28 dice con toda claridad que la hora todavía no había llegado, sino que vendrá la hora. El pensamiento es que estamos viviendo en ese período, en esa edad o dispensación que marcha hacia el tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahora, si nosotros estamos en el período de la hora que viene, entonces, ¿qué significa cuando él dice, y ahora es? ¿Quiénes son los muertos que oyen su voz ahora? En el capítulo 11 de este Evangelio de Juan, donde se nos cuenta el incidente cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, usted recordará que él le dijo a las dos hermanas en el tiempo de la muerte de Lázaro, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Note usted las palabras, aunque esté muerto. ¿Significa esto que la persona está en el sepulcro y que oye? No, amigo oyente. Esto se refiere a la muerte espiritual. La muerte significa separación de Dios. La hora viene cuando aquellos que están en el sepulcro oirán su voz y vivirán. La hora es ahora, cuando aquellos que están muertos espiritualmente oyen su voz y viven. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Esa es la condición espiritual de todos. Entonces dice, «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte», es decir, de la muerte espiritual a vida. De modo que, en los versículos 25 y 28, Jesús está hablando en cuanto a dos cosas distintas. La expresión ahora indica que Cristo da la vida espiritual ahora mismo. La hora que viene se refiere a cuando levantará a los muertos del sepulcro. Leamos ahora estos versículos intermedios que saltamos hace un momento, los versículos 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Señor Jesús es el que da vida. No tan solo tiene vida, sino que también da vida. También tiene el derecho de ejercer juicio. Vino la primera vez como Salvador. No vino como juez, no vino para juzgar, pero la próxima vez vendrá como juez. En ese tiempo, cuando venga como juez, aquellos en los sepulcros oirán su voz. Continuemos ahora con el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Una mejor traducción de la palabra condenación sería juicio. Hay dos resurrecciones que se mencionan aquí. El libro de Apocalipsis es aún más específico y describe la primera resurrección en el capítulo 20. También describe en ese capítulo la segunda resurrección en los últimos versículos. La primera resurrección será la resurrección de todos los salvados, y este será el próximo gran evento en el programa de Dios. También lo llamamos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y amigo oyente, esto tiene amplia base bíblica. El apóstol Pablo se refiere a este evento en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, cuando dice que seremos arrebatados. Eso quiere decir que seremos raptados. Ahora, lo único que sabemos en cuanto a esto es que este arrebatamiento tendrá lugar en algún tiempo en el futuro. La Biblia no le fija fecha ni indica las señales que lo precederán. En otras palabras, Cristo puede venir para arrebatar a su iglesia en cualquier momento. Llamará a los suyos, sacándolos del mundo, tanto vivos como muertos. Pero creemos que esto será solo una parte de la primera resurrección. Luego, durante el período de la gran tribulación, muchísimos creerán en Cristo, y por su fe llegarán a ser mártires. Estos serán levantados al fin del período de la gran tribulación, junto con los santos del Antiguo Testamento. Esta también será parte de la primera resurrección. Serán levantados para vivir por siempre con Jesucristo. Esa será la primera resurrección. Será la resurrección de vida, como nuestro Señor la llamó. En cambio, la resurrección de condenación será el juicio del gran trono blanco, cuando todos los que no fueron salvados, de todas las edades, serán levantados. Quisieron ser juzgados según sus obras, y así serán juzgados. Se pararán delante de Dios, ante Él, que es santo, justo y recto, y allí tendrán su oportunidad de pararse para defender su causa. Pero Dios ya ha advertido que no hay quien se salve en ese juicio. Únicamente los perdidos se presentarán allí, y éstos serán juzgados según sus obras. Y Dios ya ha expresado con toda claridad que nadie puede ser salvado por sus obras, porque nuestra condición natural es una condición de perdición. El Señor Jesús continúa aquí en el versículo 30 del capítulo 5 de San Juan y dice: «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Jesús nos dice aquí que Él se ha autolimitado, que cuando vino a esta tierra se hizo hombre, vino como hombre, no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. En su humanidad adoptó esta autolimitación. Y este es el ejemplo para nosotros hoy en día. Usted y yo tenemos una voluntad, una vieja naturaleza que no es obediente a Dios. No podemos ser obedientes a Dios porque realmente por naturaleza somos rebeldes en cuanto a Dios. Esa es la condición natural de todos los hombres. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que decirle a Nicodemo que le era necesario nacer otra vez. Aquellos que están en la carne, amigo oyente, no pueden agradar a Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, hoy en día es necesario nacer otra vez, porque esta vieja naturaleza es incorregible, amigo oyente, es rebelde. La humanidad ha estado alzando una bandera de protesta ante las puertas del cielo desde el día en que Adán salió de las puertas del paraíso allá en el huerto de Edén. Ahora nuestro Señor mostrará que hay testigos en cuanto a sus reclamos de divinidad, de ser Dios hecho en carne, y que estos testigos le respaldan diciendo que tales alegaciones son la verdad. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Dice el Señor: «Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero». La Escritura nos enseña que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Jesús sabe que si Él diera testimonio de sí mismo, no sería válido en un tribunal de ley. El testigo a quien se refiere aquí no es Juan el Bautista. Seguramente que los que le escuchaban pensarían que era a él a quien se refería, pero Jesucristo aclara esto inmediatamente e indica que no se refiere a ningún testigo humano. Dice en el versículo 33, «Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad». Ahora está diciendo que es verdad que Juan el Bautista dio testimonio de él. Por tanto, Juan era un testigo que ellos conocían. Pero Jesús indicó que se refería más bien a todavía otro testigo
que no era un testigo humano. En otras palabras, eran dos testigos los que ellos debían reconocer. Leamos el versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Alega tener un testigo que es mayor que el testimonio del hombre. Sin embargo, Jesús da un testimonio en cuanto a Juan el Bautista. En nuestra versión le llama una antorcha. En realidad es más exacto decir una lámpara, porque Jesús es la luz, y Juan era su testigo, su antorcha, su lámpara. Continuemos ahora con los versículos 35 y 36. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Aquí vemos que las credenciales que nuestro Señor Jesucristo tenía eran las obras que hacía. Esta idea hoy en día de que hay quienes tienen el mismo poder que tenía Jesús es, a nuestro parecer, blasfemia, amigo oyente, porque estas obras que él hacía daban testimonio de que él era quien decía ser. Y, amigo oyente, no había solamente unos pocos casos aislados. No celebraba campañas o cruzadas de fe. Tampoco exigía que los enfermos formaran una fila para luego pasar adelante para su sanidad. Él salía donde estaban las multitudes, por los caminos. No recogía ninguna ofrenda. Mientras Jesús caminaba entre el pueblo, muchísimos enfermos eran sanados. Hemos dirigido su atención en cuanto a este asunto en los Evangelios muchas veces, y es tan importante que refresquemos nuestra memoria en cuanto a esto. Amigo oyente, no había simplemente una media docena, ni aun 100 ni 200 que él sanó, de los que entonces vivían en aquella tierra. Había literalmente miles y miles de personas que él sanó. Esto ha sido demostrado abiertamente. No había una sola persona en aquel día que contradijera el hecho de que él sanaba a los enfermos. Habrían sido necios si hubieran tratado de contradecirlo. Pero 2000 años más tarde, en bibliotecas mohosas, en las grandes universidades de Europa y Estados Unidos, y a miles de kilómetros de distancia de aquella tierra, hay supuestos eruditos que se sientan para escribir en sus libros diciendo que no creen en los milagros de Jesús. Pero, amigo oyente, esto no comprueba nada. Veamos ahora los versículos 37 al 39. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas veces este último versículo es mal entendido. No es una expresión en el modo imperativo, sino en el modo indicativo. Permítanos decirlo así. Vosotros escudriñáis las Escrituras. Hace una simple declaración sobre lo que hacen, pero no les está diciendo que hagan algo. Le dice que ellos escudriñan las Escrituras, creyendo que en ellas hallarán la vida eterna, pero ni aún entienden que estas mismas Escrituras testifican de Jesús. Amigo oyente, tenga cuidado de encontrar a Jesús en la Biblia, porque si no le encuentra, entonces su búsqueda será en vano. Ahora el versículo 40 dice, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Las Escrituras hablan de Jesucristo, pero ellos no comprendían el verdadero sentido. Y ahora los versículos 42 y 43, «Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». Rechazaron a Cristo. El anticristo vendrá en su propio nombre, mandará que hagan una imagen de sí mismo, y a ese aceptarán. Ahora el versículo 44 dice, «¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?» Ellos buscaban el aplauso de los hombres, no buscaban la gloria que viene del Dios único. Y ahora los versículos finales, versículos 45 al 47, dicen, «No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?» Amigo oyente, eso es de tanta importancia. En los libros del Pentateuco, en los libros que ya hemos estudiado, hemos tratado de señalar al Señor Jesucristo.
Es verdad que no hay una referencia específica a él en todas las páginas, pero sí creemos que se encuentra en cada página del Pentateuco. Es más, creemos que se encuentra en cada página de la Biblia. Cuando un hombre empieza a lanzar un ataque contra el Antiguo Testamento, cuidado, amigo oyente. En realidad está lanzando un ataque sutil contra el Señor Jesucristo mismo. Tememos que haya muchos hombres que de una manera tonta empiezan a dudar del Antiguo Testamento y en verdad no se dan cuenta de lo que hacen. Es como el caso de un hombre en un manicomio que estaba socavando el cimiento de un edificio, y cuando le preguntaron por qué estaba empeñado en quitarle los cimientos al edificio en que vivía, contestó: bueno, es que yo vivo en el segundo piso. Y tememos que haya muchos hombres necios que dicen: bueno, es que yo vivo en el Nuevo Testamento. Amigo oyente, el Antiguo Testamento es la base. Nuestro Señor dijo: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 6. Continuamos nuestro estudio en el Evangelio según San Juan y llegamos hoy al capítulo 6. Encontramos aquí la alimentación milagrosa de los 5,000. Este es el único milagro de Jesús que todos los 4 evangelios relatan. En el Evangelio según San Juan, como resultado de este milagro, nuestro Señor da un discurso sobre el pan de vida. Este es el método que Juan emplea. Llama a los milagros señales, pues indican que cumplen cierto propósito. Juan también escoge solo ciertos milagros. Usted recordará que Juan dijo allá en el capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En verdad, esta es la clave del Evangelio según San Juan. Bien, entremos entonces en nuestro estudio de este capítulo 6, que como dijimos, trata el 4º milagro anotado por Juan, o sea, la alimentación de los 5,000. Leamos el primer versículo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ahora, ¿después de qué? Bueno, después de los sucesos anotados en el capítulo 5. Jesús se había apartado de Jerusalén y al parecer había venido al lado oriental del río Jordán. Ahora cruza el mar de Galilea y llega a la región del norte. Aparentemente esto ocurrió como 6 meses a 1 año después de los eventos del capítulo 5 y como 1 año antes de su crucifixión. La manera en que podemos fechar estos eventos es según las fiestas que Juan menciona. Como ya hemos dicho, Juan relaciona el Evangelio con un calendario y un mapa de la topografía de la tierra. De esa manera, Juan explica que Jesús, el que vino de la gloria del cielo, el Verbo que fue hecho carne, el que habitó entre nosotros, caminó junto al mar de Galilea y fue hasta Caná, a Nazaret, a Capernaum, a Betsaida, a Jerusalén, a Decápolis, etc. Por eso leemos aquí que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea. Ahora pasemos hasta el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Al parecer, Jesús había vuelto a la tierra de Galilea porque en el capítulo 5 había estado en Jerusalén, entrando por la puerta llamada de las ovejas. Por tanto, hay cierto transcurso de tiempo hasta el capítulo 6, cuando Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Volvamos ahora al versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. En verdad, esta gran multitud no creyó en él de una manera salvadora, no confiaba en él. Tenía interés en sus milagros y querían hacerle su rey porque él había llenado sus estómagos. Pero amigo oyente, él no va a ser el rey de su estómago. Él es el rey y el señor de nuestras vidas y corazones. Este es el motivo por el cual Juan había dicho allá en el principio que Jesús no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No se fiaba de la multitud en Jerusalén, ni tampoco se fiará de esta multitud que ahora se reúne alrededor de él. El mayor interés era y es una curiosidad por ver los milagros que hacía. Leamos ahora el versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí
con sus discípulos. El lugar que se señala aquí no es realmente lo que nosotros llamaríamos un monte. Es que en aquella tierra, 1000 metros es la altura máxima de los cerros, pero aún así son muy escarpados. El monte, que hoy en día señalan como el monte mencionado en este versículo, es un sitio muy bello, y bien pudo haber sido el lugar donde Jesús alimentó a los 5000. Es un monte situado cerca de la ciudad de Capernaum. Pues bien, Jesús se subió a ese monte y se sentó allí con sus discípulos. La Pascua estaba próxima. Pasemos ahora al versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe era muy quieto, nunca tenía mucho que decir. Nuestro Señor trató de hacerle hablar en esta ocasión en particular. Usted notará que al parecer Felipe y Andrés se habían juntado. Hallamos a Andrés en el versículo 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Ahora Andrés y Felipe evidentemente eran hombres muy activos, muy ocupados, pero simplemente no hablaban mucho. No se oye hablar a ninguno de los dos. Sin embargo, Andrés es quien trajo a Simón Pedro al Señor, y usted notará más adelante que los griegos vinieron a Felipe y a Andrés cuando querían ver a Jesús. Felipe se juntó con Andrés para enterarse de lo que debían hacer. Por tanto, aquí los hallamos juntos. Ahora, ¿será que nuestro Señor está pidiendo consejo? Amigo oyente, permítanos decirle que Él nunca pidió consejo a nadie. ¿No se ha fijado usted ya en cuanto a esto con respecto a su ministerio? ¿Por qué entonces le hizo esta pregunta a Felipe? Bueno, veamos el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Estaba probando a Felipe. De modo que Felipe contempló esa multitud que llegaba a 5000 hombres, además de miles de mujeres y niños. Calculamos que debe haber habido allí unas 15,000 personas por lo menos. Amigo oyente, esa era una multitud regular, especialmente en aquella tierra y en aquel entonces. Cuando Felipe la vio llegando, no estaba pensando en ningún milagro. Leamos el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cómo es que Felipe llegó a esa cantidad de dinero? ¿Qué quiso decir con 200 denarios? Bueno, creemos que eso era todo lo que tenían en la tesorería en aquel entonces. Probablemente Judas había dado su informe de tesorería aquella mañana, y eso era todo lo que tenían. Felipe miró pues a esa multitud y luego pensó en lo que tenían en la bolsa de la tesorería y dijo que 200 denarios de pan, pues no sería suficiente para que toda esa multitud comiera. Un denario valía aproximadamente de 16 a 20 centavos de dólar. Aquellos 200 denarios, pues, habrían tenido un valor entre 30 y 40 dólares. Amigo oyente, no les era posible alimentar a 15,000 personas con solo 40 dólares. Los otros evangelistas nos dicen que los discípulos trataron de aconsejar al Señor Jesús. Quisieron ser miembros de la junta directiva. Le dijeron, ¿por qué no mandas que se vaya la multitud? Pero nuestro Señor les respondió, no voy a mandar que se vayan. Voy a mandar que se sienten en grupos y voy a darles de comer. Usted puede leerlo en el Evangelio según San Lucas capítulo 9. Estos mismos hombres que se habían postulado a sí mismos a la junta directiva, luego los vemos desempeñando el papel de camareros sirviendo a la multitud. Y eso es lo que debían de haber estado haciendo todo el tiempo. Quisiéramos ahora decir algo que nos encontramos en una posición de decirlo. Hay demasiados hombres en la iglesia hoy en día que desean tener un puesto oficial, quieren servir en la mesa directiva, quieren mandar lo que hable el pastor. Pero muchas veces, en primer lugar, no tienen la información que necesitan tener. En segundo lugar, no tienen el discernimiento espiritual y sin embargo quieren hablar. No se dan cuenta de que ellos son los que deben hacer la obra del ministerio. Deben estar testificando para el Señor y sirviendo el pan de vida eterna. Pero por lo general, no están testificando para nada. De modo que el Señor le da la motivación para que hable Felipe, y Felipe dice que no tienen suficiente dinero para comprar pan para toda esa multitud. Felipe y Andrés estaban juntos, y Andrés es el que habla ahora. Leamos el versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Se da cuenta? Andrés había estado caminando entre la multitud y había estado estudiando la situación. ¿Puede usted ver allí a Andrés y a Felipe juntos?
Felipe dice que el dinero en la tesorería no era suficiente para alimentar a toda esa multitud. Andrés, por su parte, dice que todo lo que pudo encontrar era un muchachito con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora, recuerde usted que no se trata aquí de los grandes panes de molde que se venden ahora en los supermercados. Era más bien como los pancitos que se compra por docena, o de aquellos que se usan para las hamburguesas. Eso era todo lo que el pobre Andrés había podido encontrar. Y por tanto, se abatió y pregunta, ¿qué es esto para tantos? Ahora leamos el versículo 10. Entonces Jesús dijo, haz recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Permítanos dirigir su atención ahora sobre el hecho de que había allí 5,000 hombres. Creemos que sería posible juntar una mujer y un niño con cada hombre y llegar así a la cifra de unas 15,000 personas. Ahora, el Señor Jesús alimentará a la multitud. Y aquí hay algo que creemos es interesante. Si usted tiene 15,000 personas para darles de comer, eso de veras es una responsabilidad grande. Si tiene 5 panes y 2 pececillos, más los 200 denarios, que igualan a unos $40, entonces, amigo oyente, estos son los recursos disponibles. Y permítanos decir que si un comité hubiera entregado un informe de aquellos saberes y de aquella responsabilidad, quizá habrían dicho, no hay nada que se pueda hacer. Alguien ha definido a un comité como un grupo de personas las cuales individualmente no pueden hacer nada, pero que juntas pueden decidir que nada se puede hacer. O también que un comité es un grupo de personas que anotan las minutas y desperdician las horas. Pues bien, aquí está el informe del comité. Tenemos 200 denarios, 5 panes y 2 pececillos. Pero son 15,000 personas las que tienen hambre. Pues no podremos hacer nada. Como usted ve, amigo oyente, lo que les faltaba en esta ecuación son lo que llamamos las matemáticas de un milagro. Les faltaba a Jesús. Amigo oyente, si usted tiene 5 panes, más 2 pececillos, más Jesús, entonces tiene algo. Pero sin Él, no tiene nada, absolutamente nada. Jesús les dijo pues que mandaran a los hombres a que se sentaran, y estos se sentaron. Ahora el evangelista Marcos enfatiza en su relato el hecho de que se sentaron por grupos, es decir, cada uno de los grupos de personas que habían venido de cierta región, todos se sentaron juntos. Puede que se hayan distinguido estos grupos por sus vestidos de cierto color que indicase su región. El caso es que todo lo que hizo nuestro Señor fue hecho decentemente y con orden. Creemos que si usted pudiera haber estado sentado en esa colina, al otro lado de donde estos grupitos se sentaron, habría visto algo muy bello. Debió haber sido hecho con orden porque era nuestro Señor quien lo hacía. Continuemos leyendo ahora los versículos 11 al 13 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Un profesor universitario de estos liberales, es decir, que no creen en todo lo que Dios ha dejado revelado aquí en su santa palabra, trató de explicar una vez este milagro. Y dijo que era que los discípulos previamente habían reunido estos panes y peces y que los habían guardado en una cueva a fin de que el Señor Jesús simplemente se volviera atrás hacia aquella cueva y luego los discípulos pues simplemente se los pasaban debajo de su brazo, bajo su túnica suelta. Algo así como si fuera un tipo de truco, una abracadabra y luego lo escribió. Lo único que aquella explicación tenía de malo era que no era práctica. Necesitamos tener más fe para creer tal supuesta explicación en vez de aceptar los hechos tal como realmente ocurrieron. En primer lugar, permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿dónde en aquella región encontrarían una panadería que pudiera preparar tantos panes? ¿Y dónde conseguirían tantos peces en tan poco tiempo para esta ocasión? No tenemos indicio alguno de que Andrés y Pedro hubieran estado pescando. Esta explicación, pues, es tan absurda como ridícula, como usted bien puede verlo.
La explicación entonces es que aquí ocurrió un milagro. Cuando usted incluye a Jesús en esto y lo suma en la columna de los saberes, usted tiene más de lo suficiente. El hecho es que tiene 12 cestas de pedazos que sobran. Ahora eso no quiere decir que eran migajas. Hay quienes creen que quizá una persona mordió un sándwich y al ver otro más grande, pues ponía el que había mordido a un lado para coger el más grande, y así los pedazos serían aquellos sobrantes que habían sido comidos parcialmente. Pero eso no es verdad, amigo oyente. Había 12 cestas de sobrantes que no habían sido tocados. Ahora, ¿sabe usted lo que eso significa? Significa que la multitud tomó todo lo que quiso comer. Y no nos olvidemos que muchos hombres de aquel entonces sufrían hambre. Había muchos entre la multitud aquel día y en aquella tierra que por primera vez en sus vidas llenaron de veras sus estómagos. ¿No ve usted, amigo oyente, que cuando el Señor Jesús hace algo, lo hace bien? Continuemos entonces con los versículos 14 y 15 de este capítulo 6 de Juan. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vemos aquí, sin lugar a dudas, que estaban siguiendo a Jesús porque hacía milagros. Y creemos que para poder salir de aquella multitud, Jesús hizo otro milagro. La razón por la cual se apartó de la multitud era porque querían hacerle rey. Ahora alguien dirá: bueno, ¿y no es rey? Sí, es verdad que vino como rey para ser rey. Eso es verdad. Pero esta no es la ruta por la cual llegaría a su majestad. Amigo oyente, no es mediante el estómago lleno. Es mediante el corazón obediente. Será sobre obedientes que él reinará. Y de paso, notemos que ellos también tendrán el estómago lleno. Amigo oyente, no carecerán de nada. Pero esa no es la ruta por la cual Jesús llega a su majestad. Recuerde lo que aprendimos allá en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan, versículo 25. Dice: y no tenía necesidad, es decir, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Los hombres hoy en día todavía quieren tener un rey que les dé pan. Nuestro Señor no hará eso. Aunque ha alimentado a esta multitud y ha suplido su necesidad y la ha atendido, no será soberano según los términos de la multitud. Amigo oyente, la única manera en que Él vendrá a usted y a mí es según sus propias condiciones y no las nuestras. Debemos venir a Él según sus términos y satisfacer sus requisitos. Leamos ahora los versículos 16 hasta el 21 de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Los otros evangelistas nos dicen que enseguida hizo a los discípulos entrar en la barca para cruzar el mar, mientras que él subía al monte para orar. Ya hemos mencionado que Jesús estaba en las inmediaciones de los cerros de Golán y que estos tienen unos 1000 metros de altura. Un viento de aquellos que viene de sopetón apareció en el mar de Galilea. Y le digo, amigo oyente, que esta era una verdadera tempestad. Cuando ya estaban a unos 25 a 30 estadios en el mar, ya estaban a medio camino. Fue en medio del mar que vieron caminar a Jesús sobre el agua. Y tuvieron miedo porque no le conocieron. Y esto es algo, no le reconocieron de ninguna manera. Los críticos que pregonan una teología liberal tratan de explicar este milagro, diciendo que la barca permanecía en la tierra y que, por lo tanto, Jesús en realidad andaba por la orilla, pero que los discípulos creían que estaba caminando sobre el agua. Amigo oyente, permítanos decirle que Juan había sido pescador en este mar de Galilea y lo conocía bien. E hizo mención específica de su posición en el mar, a fin de que supiéramos que no estaba cerca, ni mucho menos a la orilla. Ahora Jesús vino hacia ellos en medio de la tempestad, y es así como Él viene a los suyos hoy en día. Siempre se acerca a una persona en la hora de prueba y tristeza. No sabemos por qué es que a veces se espera hasta la medianoche, hasta cuando las olas se están agitando. Quizás sea porque este es el único momento en que estamos dispuestos a escucharle.
Ahora el versículo 21 concluye diciendo, la cual, es decir, la barca, llegó enseguida a la tierra donde iban. Es posible que Juan quiera decir que sin demora alguna llegaron al otro lado del mar, puesto que el agua ahora se había calmado. Es posible que sea el lenguaje de amor, diciendo que con Jesús a bordo y la tempestad calmada, parecía ser que llegaron enseguida. O bien puede ser otro milagro, que al entrar Jesús, la barca cruzó milagrosamente. Notemos ahora que este milagro es seguido por el discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre el pan de vida. La gente ahora comienza a buscarle, pero sin encontrarle, y descubren que el Señor Jesucristo y los discípulos se habían marchado. Pero dejaremos la consideración de este aspecto para nuestro próximo programa porque, desafortunadamente, nuestro tiempo ya se ha agotado. Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás, mas un buen día el Salvador me halló, hundido en la maldad y lleno de ansiedad, el grande amor de Cristo me alcanzó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo, siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador, en penas y aflicciones, al Salvador y con canciones, le doy alabanzas por su amor que me salvó. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro hoy feliz y voy a aquel país, do para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo, siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador, en penas y aflicciones, al Salvador y con canciones, le doy alabanzas por su amor que me salvó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo, siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador, en penas y aflicciones, al Salvador y con canciones, le doy alabanzas por su amor que me salvó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo, siempre oye mi clamor, Él es mi fiel consolador, en penas y aflicciones, al Salvador y con canciones, le doy alabanzas por su amor que me salvó. Alabanzas por su amor que me salvó. Alabanzas por su amor que me salvó, que me salvó, que me salvó. Radio Gracia y Paz, acompañándote cada día.